A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en esta radio con aguante, saliendo al aire con este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Es nuestra emisión número 448 y hoy podemos salir al aire porque la semana pasada, la verdad, mientras el presidente y su gabinete presidido por su jefe de gabinete, el ministro Manuel Adorni, se encontraban en Estados Unidos vendiendo a la Argentina, o promocionando, mejor dicho, a la Argentina como un país en el cual pueden venir los capitales externos e invertir porque ahora hay estabilidad, seriedad, se puede planificar el futuro. Bueno, aquí en todo el barrio de Almagro nos quedamos sin luz, sin luz durante unas cuantas horas. Nosotros no pudimos salir al aire, pero hubo comercios que se quedaron sin sin luz y poder atender a la gente, heladeras en los supermercados o en los kioscos que dejaron de enfriar con la mercadería que se rompe la cadena de frío, personas que dependen de la electricidad para, para respirar, etcétera, etcétera. Así que, en fin, son esas contradicciones entre lo que nos pretenden vender todos los días el gobierno y sus, usinas de difusión propagandística, de que todo marcha muy bien, de que todo está perfecto, y la realidad cotidiana que tienen que padecer o que tenemos que padecer los argentinos, en donde vemos que las cosas siguen aumentando, los servicios siguen aumentando, el colectivo, el transporte público sigue aumentando, a pesar de que cada vez viaja menos gente en el transporte público, que cada vez el salario rinde menos, que los alimentos aumentan y que los servicios son de una bajísima calidad, a diferencia de lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Así que, esto es entre lo que sería el deseo y la cruda realidad. Pero lo cierto es que hoy estamos saliendo al aire, estamos restableciendo nuestro contacto semanal y les cuento que en la segunda hora de nuestro programa realmente vamos a tener a un invitado muy especial. Es diputado de la Nación,
representa la provincia de Santa Fe, una de las provincias más importantes de la Argentina. Se llama Esteban Paulón, es socialista, es más, es secretario general del Partido Socialista, es uno de los legisladores más jóvenes que integra la Cámara de Diputados y, a mi entender, uno de las personalidades más interesantes que ha generado la política en el tiempo reciente. No solamente por una historia personal que es realmente conmovedora desde el punto de vista humano y que lo llevó a la militancia política y social, sino porque también integra comisiones como la de Relaciones Exteriores en la Cámara Joven y también la comisión que investigó el escándalo conocido como el caso Libra, entre otros. Así que vamos a estar hablando de la Argentina, de su actividad como diputado, de la situación en la que nos encontramos y cómo él ve las perspectivas futuras del país. Así que esto va a ser en la segunda parte de nuestro programa, de 19 a 20 horas. Y acordate que si nos querés llamarlo, podés hacer al 11 26 99 95 74. Y si nos estás escuchando por YouTube o cuando nos escuches por YouTube, te pedimos que por favor nos pongas un like, o sea, un dedito para arriba, sin ser mileísta, por supuesto. No te pedimos los dos, te pedimos uno apenas. Porque eso nos ayuda mucho en las redes para poder seguir saliendo al aire todas las semanas. Así que, bien, me tomo un traguito de agua y comenzamos con el editorial. Bueno, es inevitable comenzar por el tema que hace ya 20 días llama la atención mundial, que es la guerra en el Golfo, en el Asia Menor, ¿verdad? Entre Estados Unidos, aliado con Israel, en contra de la República Islámica del Irán. Un conflicto que cuando comenzó lo decidieron atacando a la nación persa, Israel y Estados Unidos, y el presidente Trump dijo: esto es un paseo, esto termina en 72 horas. En el primer día de contienda bombardearon una escuela en donde mataron a 180 personas, de las cuales 160 personas eran unas estudiantes mujeres, eran niñas, y también terminaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei, martirizándolo según las creencias religiosas musulmanas, y también golpeando muy duro al cuerpo dirigente del Estado Islámico iraní. La verdad es que el conflicto continuó más allá de las 72 horas. Tuvo una réplica por parte de Irán, una réplica de carácter defensiva, porque los que iniciaron las acciones, vuelvo a repetir, son Estados Unidos e Israel. Rápidamente, en el medio de este conflicto, se reeligió un nuevo líder supremo, y a pesar de que Trump llamaba a la rebelión de la sociedad
civil iraní en contra del régimen de los ayatolás o del régimen, como lo titulan la mayoría de los medios periodísticos en el mundo. Tal rebelión no se produjo, al contrario, el pueblo salió en los centros urbanos masivamente a las calles para recordar el martirio de Ali Khamenei, y Irán empezó a manejar su armamento bélico, principalmente los misiles con los que cuenta, los drones que tiene en su poder, y esto ya se va estirando o se fue estirando, lo que llevó en principio al presidente norteamericano a decir, bueno, no van a ser 3 días, pero esto va a prolongarse 4 semanas. Irán ha planteado, me parece, desde el punto de vista de la táctica, un planteo inteligente, que ha sido el de atacar las bases norteamericanas en la región, que son 70 aproximadamente. Estados Unidos tiene en el mundo distribuidas 750 bases militares, 70 en la región del Asia Menor, y empezó a atacar también a los aliados de Irán, es decir, las monarquías del otro lado del Golfo Pérsico, las monarquías, los reinos, los emiratos de producción petrolera y gasífera, con lo cual empezó a afectar la economía mundial, no solamente porque el barril de petróleo ya está por encima de los $100, sino porque, como consecuencia de hace pocas horas atrás de haber bombardeado Estados Unidos e Israel una importante centro de producción de gas de Irán, el principal, ahora se disparó el precio del gas en el mundo. O sea, estamos hablando de 2 recursos naturales no renovables que son pilares del sistema productivo mundial, capitalista. Irán advirtió desde el principio que no tenía ningún conflicto con los países europeos ni con sus países hermanos de la otra orilla, pero que si lo atacaban, quien lo atacaba, iba a sufrir las consecuencias. Y es más, si no nos atacan, nosotros vamos a garantizar la libre navegabilidad de los buques por el estrecho de Hormuz. Porque, ¿saben lo que es la principal arma que tiene Irán? Más efectiva, más letal que tiene Irán, no son los misiles, no son los buques, no son las lanchas artilladas, no son los drones, es el mismísimo estrecho de Hormuz. Porque cuando el Irán cerró el estrecho, ¡puc!, ahí se acumularon los barcos. Ahí empezaron los países capitalistas más poderosos a decir, ¿cuántos días tenemos de reservas de petróleo? Por ejemplo, China tiene para 120 días de petróleo, algo similar Japón, pero mientras tanto el petróleo no llega a esos países. Entonces, Estados Unidos ofreció liberar también y suministrar reservas petrolíferas, pero eso hizo bajar el precio del petróleo durante 2 o 3 días y después no convenció a los mercados. Bueno, en definitiva, en los últimos 15 días los rusos les ofrecieron a los europeos venderles petróleo. Rusia es un gran productor de petróleo. Hace 15, 20 días atrás
los europeos le rechazaron la oferta rusa porque están en conflicto por la libertad de Ucrania, la democracia, Zelensky, patatín y patatero, lo que llevó a la diplomacia rusa a decir los europeos son verdaderamente unos estúpidos. Bueno, ahora que se suma el tema de la falta de suministro de gas, porque aún en el caso, digamos, que tengamos la bola de cristal y digamos, bueno, Trump gana esta guerra, aún en ese caso, los daños provocados a toda la infraestructura de producción gasífera y petrolífera de la zona, no es que se va a reconstruir y se va a poner en funcionamiento al 100% en 24 horas. No, esto va a llevar meses y tal vez años, o año y medio, 2 años, y vamos a tener que convivir con esa crisis prolongada de distribución de ambas materias primas, como es el petróleo y el gas. Entonces, como la política, cuando se acaba la diplomacia, continúa a través de la dialéctica de las armas, como dijo el canciller alemán Clausewitz en su momento. En este momento la política no solamente el frente bélico es dinámico, sino que produce efectos políticos en el mundo. Y parece ser que los europeos se han dado cuenta de que al petróleo, la falta de petróleo, si se suma la falta de gas, bueno, empezaron a decir esta semana no solamente asumieron una posición respecto de la OTAN, dejándolo solo a Trump y diciéndole, señor, esta no es nuestra guerra, pasándole varias facturas que tenían acumuladas, porque en los últimos 2 años Trump le elevó los aranceles sobre el whisky irlandés, el champán francés, el jamón pata negra español y otras tantas, por decir los casos así, para hacer ejemplos muy groseros, ¿verdad? Sino que también les tiró la OTAN, les dijo, a mí no me interesa más la OTAN, tampoco me interesa la guerra con Ucrania, lo van a tener que bancar ustedes porque Estados Unidos va a dejar de bancar el presupuesto de la OTAN. No solamente eso, sino que envalentonado Trump dijo, y ahora me voy a quedar con Groenlandia, en donde voy a hacer un escudo también como el escudo que tengo en Israel, ¿verdad? O que han hecho los israelíes. Esto lo motivó que los europeos le dijeran, mirá, Donald, Groenlandia pertenece a Noruega, el reino de Noruega. Noruega forma parte de Europa y además forma parte de la OTAN. ¿Cómo te vas a quedar con esto? Sí, porque nosotros lo necesitamos, bla, 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 bla. Bueno, toda esta serie de bravuconadas y de decisiones acumuladas los llevó a los europeos a tomar distancia de este conflicto. El primero fue Pedro Sánchez, que tiene una base en Andalucía, en el sur de España, que pertenece a la OTAN, y cuando Donald le dijo, che, ¿me permitís utilizar la base de Rabaste? No, le dijo, no, porque no voy a exponer, España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, y no voy a exponer ningún español a que sea masacrado en esta guerra. Entonces, temperamento de Donald, furia, bueno, entonces España, sos un socio terrible y entonces voy a tomar represalias económicas. Sánchez le dijo, tomá la represalia que vos quieras, pero yo no entro en la guerra. A Sánchez lo siguieron los países nórdicos, es decir, Noruega, Finlandia y Suecia, que tampoco, y también los Países Bajos. Y después se metió ¿quién? Se metió Giorgia Meloni, que pertenece a ese movimiento de la nueva derecha fascista expandida en el mundo, con Le Pen en Francia, Vox en España, Meloni en Italia, bueno, Trump en Estados Unidos, más al sur del mundo Milei.
Pero Meloni, que es una mujer que viene de la política y que entiende cuáles son los códigos políticos, le dijo a Trump: no me voy a meter en este tema, se lo voy a pasar al Parlamento y no voy a exponer, como hizo mi colega Sánchez, a ningún joven italiano a que muera en una zona que no nos pertenece. La OTAN le dijo: mirá, esta zona geográfica en donde se originó este conflicto que vos originaste, junto con Israel, no nosotros, no es la zona en la cual tiene que actuar la OTAN. La OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, que la OTAN se hizo como una estrategia militar de defensa regional, pero ¿para qué? Para frenar un poco lo que en su momento era la URSS, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que ir a hacer al Asia Menor? A ver, no, esto no tiene ningún, es totalmente descabellado. Bueno, lo cierto es que te cuento que hasta la semana pasada a Estados Unidos esta guerra le costó 11.300 millones de dólares. Y ahora Trump le está pidiendo al Parlamento norteamericano que para seguir bancando la acción bélica en la región, le está pidiendo que le autoricen a gastar 200.000 millones de dólares. A ver, esto no sé qué es lo que va a decidir el Parlamento, pero lo cierto es que la mismísima sociedad norteamericana no está acompañando esta guerra, no les interesa esta guerra. Sí, hay un sector de la población yanqui que es que está convencida con estos mensajes fanáticos, extremistas, de extrema derecha, fascistas del gobierno que encabeza Trump, Vance, Marco Rubio, pero es francamente minoritaria en estos momentos. ¿Saben por qué? Porque además han empezado a llegar a los Estados Unidos los cadáveres, es decir, los cajones envueltos con la bandera norteamericana de los soldados que están cayendo en Estados Unidos en la guerra y que Estados Unidos oculta hasta que regresan. Y esto despierta el recuerdo en la sociedad norteamericana de Vietnam y de Afganistán. Porque una cosa fue meterse en la islita de Granada, en donde vos mandás, qué sé yo, una compañía de mariners y chau, tomaste la isla. Otra fue de sacarlo del poder a Noriega con una Guardia Nacional que tecnológicamente no estaba la Guardia Nacional panameña preparada para enfrentar al ejército norteamericano, donde bombardearon un barrio y se acabó. Pero otra cosa es meterte, como ya se metieron en Vietnam, en Afganistán, en Irán, porque en algún momento vos tenés que dejar de bombardear y tenés que mandar la infantería. Y ahí se ven los pingos, ¿verdad? Ahí se ve si manejás el territorio, si estás acostumbrado al clima. Los iraníes conocen la geografía de su propio país y viene como una guerra de desgaste, se prolonga en el tiempo, que es lo que no le conviene a Israel y tampoco a Estados Unidos. Ahora bien, la guerra, ambos contendientes dicen que ganan, ninguno te va a decir que pierde. Pero lo cierto es que el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, ¿no?, que tiene capacidad para 600 marineros, 75 aviones que bajan y se desplazan y aterrizan y despegan y qué sé yo, y que tiene propulsión nuclear. Algo raro sucedió esta semana con el portaaviones porque tuvo un incendio que tardó en apagarse 30 horas y ha quedado fuera de servicio el portaaviones que lo han trasladado o lo trasladan a la isla de Chipre, en donde hay una base militar, pero es tan grande ese portaaviones que el puerto de Chipre no está preparado
para recibir un navío de esas dimensiones. Mientras tanto, dicen que los 600 marineros que están ahí a bordo del portaaviones duermen en los pasillos, en las mesas ahí que les han adaptado como camas, en fin, que hay una situación bastante crítica. Como si todo esto no fuera poco, le renunció hace 2 días atrás a Trump, le renunció un amigo y el principal asesor que tiene que tenía el presidente en el tema de combatir al extremismo, un tipo de extrema derecha que participó en 11 guerras y que en una de ellas perdió a su mujer, que también formaba parte del ejército norteamericano, y que le dijo con sumo dolor al presidente: mira, yo renuncio porque la verdad que Irán, no sé qué hacemos en esta guerra. Irán nunca ha representado un serio peligro para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y hemos sido arrastrados por el señor Netanyahu a este conflicto. A ver, ambos presidentes aliados necesitan del conflicto. ¿Por qué? Porque mientras dure el conflicto, a Trump se le eclipsa y la gente se olvida de mencionar su íntima relación y compromiso con el caso Epstein, ¿verdad? De corrupción, en donde aparecen numerosos documentos, fotografías, correspondencias, en donde él estaba con niñas adolescentes en la residencia del señor que terminó ahorcándose en una celda en donde estaba cumpliendo condena. Y por el lado de Netanyahu necesita también la guerra porque tiene serios problemas con la justicia. Es más, a pesar de que curiosamente falleció el juez que manejaba el caso en un accidente automovilístico hace 1 mes y medio, 2 meses atrás. Como las guerras suelen momentáneamente eliminar las contradicciones internas en el país para defender la identidad y la nacionalidad, en este momento Netanyahu goza de una gran popularidad, tiene que ir a elecciones en el mes de octubre y tiene 90% de la población israelí que está apoyando el conflicto. A diferencia de Trump, en donde cada día que pasa se va desgastando cada vez más y casi todos en forma unánime, los analistas políticos, las encuestadoras, etcétera, etcétera, están convencidos de que pierde en el mes de noviembre la elección. Ahora, imagínate vos que como avance de lo que está ocurriendo, Trump asumió con un poder terrible porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que allá se llama Cámara de Representantes, mayoría en el Senado y mayoría de los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, te cuento que según el periódico The Wall Street Journal, y esto es una noticia que ocurrió hace unos cuantos días, el juez Richard Ayton, que forma parte de un Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, le ordenó al gobierno que representa el señor Trump reembolsar los aranceles a los importadores como consecuencia de una presentación efectuada por Atmos Filtration Technologies y le ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que determinara el costo final de las importaciones sin evaluar los aranceles que aplicó Trump, ¿no? Y que le permitió al gobierno de Estados Unidos recaudar más de $130.000 millones en pagos arancelarios
ilegales, según un informe que dio Reuters hace unas semanas atrás. Y que esto ha afectado a la economía y presupuesto de más de 2.000 empresas que ya han presentado demandas para reclamar este reembolso. O sea que si teniendo una corte mayoritariamente republicana, los jueces republicanos se le dieron vuelta, imagínate la que se le viene a Trump, que a partir de noviembre, si sigue empecinado en este tipo de política, puede ser destituido con un juicio político porque ha hecho méritos para ello, juicio político que en Estados Unidos se llama impeachment. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Pásame el tema número 2. Vamos a escuchar un capo, nada más y nada menos que Santana. Ahí vamos.
Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, continuando con el análisis, lo que tenemos que tener en claro, lo que tenés que tener en claro es lo siguiente. Acá, de la misma forma en que Estados Unidos, cuando lo secuestró al presidente Maduro y su esposa en un acto de terrorismo de Estado muy bien planificado, lo que menos le interesaba eran los derechos humanos en Venezuela, y la demostración ecuánime clara de esto fue que en su primer discurso, luego de este acontecimiento, el presidente Trump mencionó 28 veces la palabra petróleo y no mencionó en ninguna oportunidad la palabra derechos humanos. En esta guerra que se está celebrando en el Golfo Pérsico también se trata del tema petróleo. La verdad es que a los Estados Unidos les interesa tres pitos los derechos de las mujeres iraníes, si utilizan velo, no utilizan velo. Acá de lo que se trata es de recursos naturales, llámese petróleo, llámese cobre, llámese litio, llámese tierras extrañas. Esta es la gran lucha que están sosteniendo en este momento tanto China como Estados Unidos, que es una guerra en definitiva económica que les permite además expandir sus fronteras comerciales. Y te digo que esto está relacionado con otro tema. Uno de las supermillonarios, multimillonarios que hay en el mundo, según el último ranking de la revista Forbes. Estamos hablando del señor Elon Musk, que no solamente provoca los cochecitos Tesla impulsados por baterías eléctricas, sino que también preside una gran empresa que se llama SpaceX, que es una empresa aeroespacial. El señor Musk ha hecho su fortuna gracias a los contratos que ha celebrado con el Estado norteamericano. En este caso, SpaceX con la NASA, que es la empresa aeroespacial del Estado de Norteamérica. El señor Elon Musk, que fue funcionario además de Trump en la primera etapa de su gobierno, y que luego cuando Trump empezó a aplicar los aranceles protectorios contra los autos chinos, se vio afectado en su economía y empezó a tener contradicciones y se fue del gobierno. Bueno, el proyecto SpaceX ha postergado su plan que tenía de colonizar a Marte. Lo ha ralentizado, lo ha postergado en el tiempo, y cuando hablo de colonizar Marte era de enviar astronautas, o sea, humanos, en misiones al planeta rojo, que estaban previstos para finales de esta década. Y se va a centralizar y se va a concentrar aún más en el tema del alunizaje no tripulado en nuestro satélite natural, que es la Luna, planteándose puntualmente que ello ocurra en marzo del año que viene, el 2027. En un posteo, Musk explicó que para asegurar el futuro de la civilización, el camino más rápido está en la Luna y no en Marte, y que un asentamiento lunar autosostenible podría levantarse en no menos de 10 años, lo cual es un tiempo mucho más breve que los 20 estimados para una colonia marciana. Esto no es Ray Bradbury, sino que es la pura realidad. Y entonces, ha reformulado todo su programa dentro del programa que con la NASA tienen, que se llama Artemis.
Bien, pero ¿sabés cuál es el problema de todo esto? Y que tiene que ver de ahí su relación con la actual guerra en el Golfo Pérsico y de por qué lo derrocaron a Maduro en Venezuela. Es que el señor Musk, la ambición de la humanidad en el espacio no es meramente científica o geopolítica. Hay una necesidad tecnológica y civilizatoria que la argumenta sosteniendo que para sostener la próxima ola de innovación, particularmente la inteligencia artificial, se requieren recursos que el planeta ya está empezando a poner en tensión. Energía, agua, refrigeración y espacio físico. Por eso, Musk se está planteando este nuevo proyecto de colonizar primero la Luna, porque está convencido de que la energía solar en órbita es hasta 5 veces más eficiente que la energía que se genera en nuestro propio planeta. Así que ahí está el quid de la cuestión. Hay negocios, hay intereses económicos, pero también hay una cuestión de buscar recursos que reemplacen los recursos naturales no renovables que se están agotando en nuestro planeta, ergo el gas o el petróleo. ¿La entendiste? Bueno, dentro de este contexto internacional, el presidente Milei hace todo al revés. Mientras los europeos se separan de la guerra, Milei va y se abraza y pone todos los huevos en una canasta, apoyando incondicionalmente la política norteamericana, con lo cual demuestra que la Argentina no tiene política exterior. Estornuda Estados Unidos, estornuda la Argentina. Se baja los pantalones Estados Unidos, se baja los pantalones Argentina. Contrariando una política de Estado que en la Argentina se aplicó siempre, que era, por ejemplo, en política exterior y en las cuestiones bélicos, una política de neutralidad, que para el peronismo fue la tercera posición, o es la tercera posición. Es decir, en un mundo dividido en 2 bloques, como estaba hasta hace poco el planeta, negociar en condiciones de equidad y de igualdad con ambos bloques, el capitalista y el socialista, pero manteniendo siempre una posición equidistante entre ambos. No, bueno, Milei hace totalmente lo contrario. Se ha metido en este tema de la alianza antinarcotráfico. Ha dicho hace pocos días atrás que es el presidente más sionista de la tierra. Ha declarado en el acto conmemorativo del atentado contra la AMIA que la Argentina está en guerra con Irán y que Irán es nuestro enemigo desde hace 30 años, y la verdad que expone al país a una situación muy peligrosa del cual, si ocurre, ojalá que no, un hecho luctuoso, va a ser él el pleno responsable, porque lo ha hecho y toma estas decisiones pasando por encima del Parlamento, es decir, violando la Constitución Nacional, que por el artículo 75, que tiene una serie de incisos muy importantes, establecen las prerrogativas del Congreso como uno de los 3 poderes de la República. Bueno, Milei decide todo esto porque sí, por decreto, invita a las reuniones de gabinete al embajador norteamericano o al embajador israelí, y ya tuvimos la experiencia de lo que ocurrió con Menem, que perdió hasta su
hasta su propio hijo, y no pudo hacer absolutamente nada al respecto. He hablado con algunas personas en las últimas horas que están defendiendo la postura del presidente, están forzando esta situación como diciendo que la Argentina está en guerra con Irán porque la declaró Menem hace 30 años atrás. Con lo cual, a mí se me ocurrió pensar lo siguiente. O Menem no era peronista porque en su momento tomó una definición que contrariaba totalmente los principios en política exterior del peronismo, ¿verdad? En cuyo caso Menem se adelantó al liberalismo que ahora encarna a Milei con su política libertaria, o Milei no es liberal y es peronista, es menemista. Y no sé, me llama la atención de que el presidente de la Cámara de Diputados se llame Martín Menem, que uno de los asesores principales del presidente se llama Lule Menem, muy cercano a la jefa Karina, y de que en varias reuniones es invitado para requerir su opinión el padre de ambos, es decir, el ex senador y hermano de Carlitos Menem, Eduardo Menem, que en su momento presidió también la Cámara de Diputados y que tiene mucha experiencia al respecto. Bueno, la verdad que es totalmente innecesario porque a la Argentina nadie le pide la opinión en el mundo de lo que está ocurriendo en el plano del conflicto bélico, pero va Milei y se ofrece. Y no tiene ningún peso en las decisiones que se toman. La Argentina no existe. No solamente no es nuestro conflicto, no es nuestra región, sino que además nosotros tenemos una bendición en el país, que son dos comunidades que conviven en paz. La comunidad, digamos, musulmana o de origen árabe, con la comunidad hebrea o de origen judío, cada cual es con sus comidas, con sus credos, con sus costumbres, con sus fechas conmemorativas, inclusive conviven en barrios en donde hasta comercian y no hay ningún problema entre las comunidades. O sea que es introducir en forma forzosa un conflicto que para la sociedad argentina es totalmente artificial. Bien, lo cierto es que la mayoría de los políticos, me parece, que hacen oídos sordos o miran para otro lado con respecto a estos temas, y por supuesto siempre dentro de la característica de los principios éticos en los que ha caído la política argentina, sumamente degradada en los últimos años, y que hacen que si yo voto por ahí por un candidato, el candidato es elegido y luego hace totalmente lo contrario de lo que me prometió en la campaña. Por lo tanto, vamos a pasar el tema número 2 para tener el tema número 1 de la lista de hoy, mi querido Guillermo Guerra, que hace alusión a este tema para poner un poquito de humor con respecto a cómo se maneja la política argentina en los últimos tiempos. Respecto de un personaje que sabe mucho de esto, de pasarse de equipo en equipo, es cordobés, se llama Luis Juez, y el tema suena así. Me dijeron que el senador Luis Juez de la casta es un burgués que se cambia de partido cada vez que un carguito le ofreces. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me
Me dijeron que el senador Luis Juez en el 2023 intentó ser gobernador cordobés hasta que perdió después. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez cambia cada 2 por 3. Sus ideologías rotan cual mino es según su propio interés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez vota las leyes express. Las apoya sin leer en todo el mes porque le da mucho estrés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez cambió de bloque otra vez. Se fue con los libertarios y ya no es amigo del Calabres. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Me dijeron que el senador Luis Juez fue peroncho alguna vez. Votó la ley de glaciares y ahora ves la votó, pero al revés. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Vamos a ver cuál es el bloque de Luis Juez. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan, por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Radio con aguante. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, te cuento que en el mundo además están sucediendo un montón de cosas, además de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra de Ucrania, y muchas cosas tienen que ver con la Iglesia Católica y con el nuevo Papa León XIV. Bueno, te cuento que en este momento, luego de que nos abandonó el Papa Pancho, los argentinos tenemos a un cardenal muy importante, en un puesto muy importante en el Vaticano, que es el cardenal Víctor Tucho Fernández, ¿no? Un hombre de suma confianza de Francisco, que lo sigue siendo el actual pontífice. Está a cargo de un dicasterio. El dicasterio, en términos vaticanos, es un ministerio, ¿verdad? Por lo tanto, él es ministro, que allá, en idioma vaticano, se llama prefecto. Y preside el dicasterio o ministerio de la doctrina de la fe. ¿Qué es la doctrina de la fe? El nuevo nombre que le pusieron en su momento para que suene más simpático, del Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición. Es el encargado de operar uno de los filtros de los candidatos a ser designados cardenales. Y en este momento hay un serio conflicto que viene prolongándose desde la época de Francisco dentro de la Iglesia Católica, que consiste en el enfrentamiento que existe entre los sectores ultraconservadores o lefebrianos, porque el movimiento surgió con un cura francés que se llamó Lefebvre, Monseñor Lefebvre, en la década del 90, y la actual conducción de la Iglesia, que desde la época de Francisco viene siendo progresista, por decirlo así. El jueves 12 de febrero hubo una reunión en el Vaticano entre Víctor Tucho Fernández, encargado personalmente de esta misión por el Papa León XIV, y un sacerdote llamado Davide Pagliarini, que es el superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que es comúnmente conocida como la comunidad de los lefebrianos. Este es un obispo en el año, en la década del 90, mejor dicho, de los años 70, Monseñor Lefebvre fundó este grupo, que fue una manifestación de clara disidencia con la conducción de la Iglesia Católica surgida y las propuestas del Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre los años 1962 y 1965, para que lo ubique Juan XXIII y Paulo VI. Bueno, esta reunión se llevó a cabo después de que el cura Pagliarini había informado que iban a designar a 2 obispos de la fraternidad en el próximo mes de julio, o sea, de este año, sin contar con la aprobación del Papa León XIV. Entonces, para que tengas una imagen, te ubiques en los antecedentes, en el año 1988, el entonces Monseñor Lefebvre, que era arzobispo, decidió ordenar, que estaba enfrentado con Roma, decidió ordenar, sin contar con la autorización del Papa en su momento, a varios sacerdotes. El hecho produjo su excomunión, o sea, su expulsión de la Iglesia Católica, y la sanción esta se mantuvo hasta el año 2009, cuando fue levantada por un Papa
conservador, como fue Benedicto XVI, como una forma de facilitar el acercamiento entre ambas facciones dentro de la Iglesia y de incorporar de nuevo a la Santa Madre a los lefebrianos. Dos de esos obispos ya fallecieron, y uno de ellos, curiosamente, era de nacionalidad suiza, Bernard Fellet, vino a vivir a la Argentina, donde realizó estudios y fue ordenado sacerdote en el seminario de La Reja, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tras el gesto de Benedicto, el Papa Francisco trató de evitar nuevos enfrentamientos, llevó a cabo una política jesuita, digamos, y no hubo más consagraciones por parte del grupo de la fraternidad. Ahora, en el caso de que lo hicieran en el próximo mes de julio, el grupo se enfrenta a la excomunión como sanción. Lo cierto es que para evitar este quiebre, León XIV le encomendó a Tucho Fernández que se reuniera con Pagliarini. Reuniones que se están llevando a cabo, y el tema es que esta gente quiere volver, por ejemplo, a que la misa se haga en latín y que el cura esté de espaldas a la feligresía. Y lo cierto es que hasta el momento Tucho Fernández le ha comunicado de que sí, vamos a dialogar, vamos a establecer un diálogo, pero acá no hay vuelta atrás. Acá hay una sola autoridad, la autoridad de la Iglesia es vertical, o sea que lo que dice el Papa es palabra de Dios, y bueno, y así están las cosas, porque esta gente sostiene que en el año 2026 este grupo lefebriano cuenta con 2 obispos en actividad y dice que tiene 733 sacerdotes esparcidos en todo el mundo, de 50 nacionalidades, distribuidos en 77 países, y que representan en países como Estados Unidos, Argentina, Alemania y Suiza a unos 600.000 fieles. Ahora bien, suceden cosas en el mundo más allá de, como te dije, de la guerra. Y siempre relacionado con este tema, acá hay un cable de la empresa informativa, de la agencia informativa Reuters, que es la agencia alemana, que habla de un tal Peter Thiel, que es un multimillonario estadounidense que participó activamente aportando fondos económicos para la campaña presidencial de Donald Trump. Es un fanático trumpista, y que estuvo durante la semana en Roma promocionando una serie de encuentros que no contó con el aval oficial de la Iglesia Católica, o sea, del Vaticano, y en la que se habla insistentemente sobre el concepto del anticristo. A estas reuniones, que fueron secretas, no se sabe muy bien el lugar en donde se llevaron a cabo, se podía acceder nada más que a través de una invitación selecta, y que tampoco estuvo abierta para la prensa. Los organizadores dijeron que iban a participar personas o personalidades provenientes del ámbito académico, tecnológico y religioso. Este señor Thiel es cofundador de una empresa muy poderosa en Estados Unidos que se llama Palantir Technologies, que fue
salió en los medios hace pocos días atrás, que es una empresa de software de inteligencia artificial con estrechos vínculos de defensa en todo el sistema de defensa e inteligencia de los Estados Unidos, y que se ha dedicado en los últimos años cada vez más a prestar atención a las ideas religiosas y filosóficas, y que hace unos cuantos días atrás propuso colaborar en la misma inteligencia interior de la sociedad norteamericana, o sea, investigar a la sociedad norteamericana en una especie de batalla para suministrar elementos para una especie de batalla cultural. El año pasado, Palantir organizó, Thiel organizó una serie de charlas similares en la ciudad de San Francisco, y suele hablar del anticristo como una figura que se opone a la figura de Cristo o que lo niega, y que podría estar surgiendo en el escenario mundial. Esto se relaciona con el tema del socialismo woke que propuso Milei en Davos. Este gobierno mundial se propondría detener desastres nucleares, temas ecológicos, provocados por la inteligencia artificial o el cambio climático. Este hombre, que cuenta con 58 años de edad, creció en una familia cristiana evangélica, y su visita ha llamado mucho la atención en la Iglesia Católica Romana, a punto tal que el Papa León XIV, que parte de su actividad pastoral la hizo en Estados Unidos, en abierta crítica a las políticas de Donald Trump, sobre todo con los inmigrantes, ha criticado algunas de las políticas de la derecha trumpista, y ha advertido también sobre los peligros que plantea la inteligencia artificial, continuando en este sentido lo que sostenía nuestro Papa Pancho. Las universidades católicas de Roma negaron haber promocionado estos encuentros, haber sido anfitrionas del evento, y tampoco hubo una reunión programada entre Thiel y el Papa León XIV. Lo cierto es que el Papa tiene un asesor en temas tecnológicos y concretamente de inteligencia artificial. Se llama el padre Paolo Benanti, que escribió en una revista que Thiel actuaba como un teólogo político dentro de Silicon Valley. La actuación de Thiel puede interpretarse como un acto de herejía, escribió Benanti, un desafío a los fundamentos de la convivencia civil que ahora considera obsoletos. Escribió Benanti en una página web que se llama Le Grand Continent, o sea, el Gran Continente. Este artículo, que lleva por título Herejía estadounidense, ¿debería quemarse a Peter Thiel en la hoguera? Mientras tanto, el periódico L'Avenir, o sea, el futuro, o lo que vendrá, que es propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana, también publicó la semana pasada una serie de artículos muy críticos con Thiel, y advertía en ese artículo que no se debe permitir a los líderes tecnológicos definir sus propios límites éticos, argumentando que los gobiernos tienen que defender la supervisión, o sea, el control democrático de las plataformas digitales y resistir la propagación de la desinformación. Thiel mantiene muy estrechos vínculos con figuras de la política norteamericana, como el vicepresidente actual Vance, quien se convirtió al catolicismo. Mira, Vance se convierte al catolicismo, Milei al judaísmo. Y la visita de Thiel a Roma se produjo luego de una serie también de desembarcos en Italia de personalidades destacadas vinculadas con el movimiento conservador estadounidense, como fue el caso del señor Stephen Bannon, que fue asesor de Trump en su primera presidencia,
Elon Musk, del cual hablamos hace unos minutos atrás, y el mismísimo vicepresidente norteamericano Vance. Así que yo te di la información y vos sacá las conclusiones. Vamos a la música, vamos a escuchar música española en la voz de Consuelo, en este tema que se llama Mi vida privada y que es el tema número 3 de la lista de hoy, querido Guillermo. No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se meten en mí adentro para saber pero ¿por qué, por qué, por qué quieres tú saber mi vida privada? Pero ¿por qué, por qué, por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy como un tal peregrino que no sabe caminar. Si yo sigo mi camino igual que los demás, pero ¿por qué somos así y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de mirar y darnos una vuelta? Porque es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta. No puedo con la gente que tiene hipocresía. Es un tema latente de cada y cada día. Se meten en mí adentro para saber de mí. Y yo en cada momento suelo decir así. Pero ¿por qué, por qué, por qué quieren saber mi vida privada? Pero ¿por qué, por qué, por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy como un peregrino que no sabe caminar. Y yo sigo mi camino igual que los demás. Pero ¿por qué somos así y no nos damos cuenta que antes de criticar debemos de mirar y darnos una vuelta? Porque es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco.
Bueno, señores, como les dije, hoy tenemos una noche, sí, va anocheciendo en Buenos Aires. Vamos cerrando la noche con un invitado de lujo, que lo tengo aquí sentado a mi diestra. Se llama Esteban Paulón. Es un señor diputado, realmente un fiel representante del pueblo argentino, en este caso de su patria chica, Santa Fe, una de las provincias más importantes de la Argentina, no solamente porque es una provincia de características económicas productivas mixtas, agropecuaria e industrial, sino también por la historia de Santa Fe en lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, con un gran caudillo, Estanislao López, tipo pintón aparte Estanislao López, ¿no? Rubio, blanquito. Hubo pocos próceres así pelirrojones y blanquitos o rubiones en nuestra historia. Belgrano, don Juan Manuel, qué sé yo, no sé si Pancho Ramírez también era medio así rubión, ¿no? Pero en definitiva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? También de la provincia de Nicasio Oroño, que es un personaje menos visible a nivel de la historia, pero fue un gobernador muy liberal de los buenos, en serio, digamos, del Estado liberal. Fue el primer gobernador que separó la Iglesia del Estado, que permitió en los matrimonios civiles, que eso le costó el cargo, y un tipo con también muy puesto con la cabeza en la industria y en el desarrollo del país. Así que Nicasio Oroño, que para nosotros es el bulevar de Rosario, pero la verdad es que es un personaje también enorme ya de la etapa democrática de la República Argentina, finales del siglo XIX. Y no nos olvidemos del gran denunciador del, por supuesto, Lisandro de la Torre, Enzo Bordavere, el grito de Alcorta. Tenemos Silvestre Beñi con el túnel subfluvial, tenemos varios. Sí, señor. Hay una historia muy importante. Esteban, yo escuché, cuando te leía en la prensa y qué sé yo, pero yo soy muy radiofónico, entonces en casa siempre ando con la radio, y los domingos, mientras me acicalo en el baño, llevo la radio en el celular y escucho programas así. Y el año pasado, prendí la oreja y dije, ¿qué es Esteban Paulón? Escuché una historia tuya que a mí me emocionó mucho, me conmovió mucho, y creo que humanamente es muy interesante de exponerla, porque la degradación de parte de la clase política argentina en los últimos años, de la política, que ha hecho de la política, ha hecho que el pueblo sea escéptico, y con razón, porque vota por candidatos que después hacen cualquier otra cosa, y entonces terminan diciendo, son todos unos chatas, bla, bla, y otros epítetos más, ¿no? Entonces, yo creo que atrás de un diputado, de un político, de un senador, de un funcionario, hay una historia humana. Y me gustaría un poco, primero, ubicarnos. ¿Naciste en Santa Fe? Sí. ¿Capital? Rosario. Rosario. Sí, Mirá, sí. Rosario. Sí. En una familia de características burguesas. A ver, no tanto, con sueños de burguesía, porque mi abuelo, la familia de mi abuela y la familia de mi abuelo eran del campo, de la zona de San Justo. Bien. En algún momento tuvieron campo, no terratenientes, pero porque en general Santa Fe, la estructura del campo es de pequeños y medianos productores, no hay latifundio. Claro. Mi abuelo fallece cuando mi papá era muy chico, cuando tenía 11 años. Mi abuela enviuda, queda mi papá, su hermano mayor, que con 16 años salió a manejar un camión. En esa época no había tantas prevenciones para ciertas cuestiones, hacía traslado de azúcar y de otras cosas. Con eso, más mi abuela cosiendo, pudieron salir un poco adelante. Mi papá tuvo la posibilidad de ir a la universidad, de ser el primer graduado universitario de su familia, primero como escribano, después como abogado. En aquella época en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Ellos de San Justo obviamente se fueron a vivir a Santa Fe. Ahí
qué sé yo, mi viejo, clase media, sí, no burgués, pero sí con cierta comodidad, 4 hijos, mi mamá pudo dejar de trabajar para dedicarse a trabajar afuera, para trabajar adentro, para dedicarse a cuidarnos y a criarnos. Nada, en una familia donde no pasamos privaciones, tampoco sobraba nada, nos pasábamos la ropa entre los hermanos, 4 varones, más fácil, porque con 2 años de diferencia iba pasando la ropa, claro. Pero no, una niñez y una adolescencia muy feliz, de una familia muy cariñosa, muy unida, con discusiones como todas las familias. No diría una familia burguesa, pero una familia de lo que en algún momento fue la clase media en Argentina, de poder hacer una profesión, de poder mandar a tus hijos a la universidad, de poder comprarte tu propia casa con un crédito hipotecario, de tener un autito, no un 0 kilómetro, pero algún autito para moverte, y de irte de vacaciones de vez en cuando. Nosotros en general una vez cada 4 o 5 años tocaba alguna vacación a algún lado. Muchas veces cuando algún amigo de la familia que por ahí estaba mejor económicamente, me acuerdo, mi padrino alquilaba una casa en Villa Gesell, le caíamos todos a Villa Gesell y éramos 90 pibitos durmiendo ahí de los pies y de la cabeza. Pero no, una infancia sin privaciones, la verdad que y mi viejo con 50 trabajos para poder mantener la familia y que todos pudiéramos desarrollar nuestro propio proyecto de vida, y esa es la mayor herencia que nos han dejado, ¿no? Seguro. Yo escuché también en esta entrevista que te hicieron que tu desembarco en el mundo de la política se produjo por una militancia, por un tema del reconocimiento de los derechos de género, ¿verdad? No es así, te voy a desmentir. No, en realidad yo soy militante del Partido Socialista desde que tenía 15 años. Y mi primer etapa de militancia tuvo más que ver con encontrar un lugar de pertenencia. Yo era fruto de mi orientación sexual, yo soy gay, aunque recién a los 20 años logré salir del closet, tengo claro que siempre fui gay, y eso me generaba una situación de bastante aislamiento, me costaba vincularme con la gente, entiendo yo, por una actitud medio defensiva, ¿no? En casa era el lugar donde me sentía más seguro, siempre con mamá, siempre con las mujeres, en la escuela jugando con las nenas, como que el mundo femenino siempre, no porque los gays seamos femeninos o masculinos, sino que era un mundo menos violento, y yo lo sentía como un mundo más seguro. Pero claro, cuando llegué a la adolescencia, en algún momento sentí la necesidad de, no tenía muchos amigos, no salía, no me relacionaba, y encontré en la política, en la participación política, en un hogar muy politizado. Mi papá era radical, alfonsinista, y siempre se hablaba de política en casa, y siempre se discutía por política en casa. Encontré en la política un espacio donde hacer algo y vincularme con gente. Y de hecho, mis amigos de toda la vida, mi familia elegida, es casi toda de la política. De hecho, mañana tenemos los 18 años de nuestro sobrino mayor de todo ese grupo de amigos. Mirá. Ya todos casados, con hijos. Algunos ya no están, otros, bueno, las circunstancias de la vida. Pero bueno, ahí fue el grupo donde yo hice mi familia elegida, mis amigos, los compañeros con los que al día de hoy la mayoría no están más en el Partido Socialista, pero sí siguen siendo los amigos y la familia del corazón. Y bueno, nada, ahí fue un descubrir, empezar a salir, conocer gente, militar, primero en los barrios, en organizaciones juveniles, y después como a los 19, 20, cuando sentí que eso que me parecía que me pasaba, efectivamente me pasaba, decidí salir del closet, y también como un militante decidí hacer algo con eso, ¿no? Participar, involucrarme, entendiendo que había una desigualdad y discriminación hacia las personas del colectivo de la diversidad sexual, y que mi responsabilidad como militante era hacer algo para que eso cambie. Y a partir de ese momento, como que las dos militancias, el socialismo y la militancia de los temas de género y de diversidad, se ensamblaron, se retroalimentaron. Fui dirigente nacional del movimiento de la diversidad sexual, como he sido y soy dirigente nacional del socialismo, en distintos momentos cada cosa, así que son parte de mis dos mundos de pertenencia y de militancia, que las creo una misma cosa, ¿no? Una sociedad sin discriminación hacia nadie, con igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades.
¿Cuántos años tenés? Yo era 48. 48. Bueno, Empecé joven. No los aparentás. No los aparento, pero los tengo y empecé joven. Entonces tengo como 30 años de militancia socialista. O sea, tengo el doble de mi vida dentro del partido que afuera, imagínate. Decime, ¿por qué el socialismo proveniendo de una familia radical? Bueno, somos primos hermanos. Sí. El radicalismo, bien entendido, el de 1894. Leandro en Alem. Éramos primos, éramos todos Unión Cívica. En algún momento Juan B. Justo y algunos otros se abrieron de la Unión Cívica cuando se funda la UCR y 2 años más tarde se crea el Partido Socialista en 1896. En un principio con ideas similares, el Partido Socialista tenía un foco mucho más fuerte en las clases trabajadoras, el Partido Radical era más la representación de los sectores medios. Y nada, en la política también nos hemos encontrado. En Santa Fe gobernamos juntos. Hoy en el Parlamento estamos compartiendo con algunos radicales que todavía conservan algunos de los valores, no con otros que se han ido a la Libertad Avanza. Compartimos espacios de construcción política. Y creo que también cuando yo empecé a militar en Rosario, era la previa de la primera intendencia de Wiener, había una efervescencia del socialismo, después de los primeros años de Caballero también, que era un socialismo que había llegado al gobierno, pero después Wiener encarnaba más una idea más amplia del socialismo en el gobierno de la ciudad de Rosario. No era intendente todavía Wiener cuando yo me sumé al partido, pero era como que con valores similares y era un espacio que despertaba un entusiasmo en los jóvenes, así que nada, no me pareció raro. Sí, después obviamente era tema de discusión, porque fui el primer socialista de una familia de papá radical y de una parte de la familia peronista también, así que tengo ahí como una mezcla de todo un poco. ¿Peronista por parte de madre? No, por parte de mamá, mi abuelo era demócrata cristiano. Ajá. O sea que era un poco más conserva. Sí, sí. Y de parte de mi papá, mi tío y un primo y algún sector más vinculado al peronismo. De hecho, uno de ellos fue secretario de la producción de Duhalde, en el gobierno de Duhalde, cuando fue después del 2001 el gobierno de Eduardo Duhalde. Fue ministro de Reutemann en Santa Fe. Estaba vinculado al sector de la lechería y la ganadería. Entonces venía del lado más agrícola industrial. Y bueno, nada, hay primos, tengo una parte que es más filoperonista. Y después mi papá era como más... Mi papá fue el rebelde de su familia, salió para el radicalismo, y yo fui el rebelde de los míos, salí para el socialismo. Está bien, pero siguiendo la senda. En tu historia, además, confluyen de alguna forma, hay influencias de dos partidos populares muy importantes. Por eso no me siento no me considero una persona gorila. No, a veces hay gente del peronismo en la Cámara me dice, pero vos no pareces socialista. Digo, no, nosotros tenemos una concepción, yo vengo del Partido Socialista Popular, Esteves Boero, era un socialismo nacional, popular, no gorila, no antiperonista. Y obviamente tengo mis diferencias políticas, que no quiere decir que uno no, pues si no me hubiera afiliado a otro partido. Lógico. Soy socialista porque tengo estos valores, comparto obviamente una mirada de la sociedad, de la comunidad, de los valores de la solidaridad, pero no... pero tengo mis críticas también a la forma de construcción política, sobre todo, que tiene el peronismo, que son bravos los compañeros, pero no antiperonista, no es un tema que digan, el peronismo. Claro. Son partidos y expresiones populares que jugaron un rol y juegan un rol muy importante para la democracia argentina a lo largo de la historia, y eso también hay que poder respetarlo y entenderlo. Seguro. Y además sos secretario general del Partido Socialista en Argentina. Sí, además. Y desbancaste ahí a un clásico, ¿viste? Un prócer, que era Roy Cortina. No, bueno. Roy Cortina. Sí, Roy no fue secretario general, es de acá, secretario general de la ciudad, en la ciudad. Sí. Pero sí, en realidad también avatares de la política. Yo en algún momento me había alejado un poco del partido. Cuando Miguel Lifshitz gana la gobernación de Santa Fe, me llama para su equipo de gobierno, que fue una de las pocas veces que fui funcionario. En general no he sido funcionario de los gobiernos del partido, más bien siempre estuve en una tarea militante. Trabajé muy bien esos 4 años con Miguel. Cuando Miguel sale de la gobernación, antes de fallecer, obviamente, cuando estaba preparando su armado para volver al ruedo, antes de que apareciera el COVID y lamentablemente perdiera la vida,
me llamó y me dice, ¿vos qué estuviste? Porque yo había estado trabajando en el Partido Nacional durante mucho tiempo, como acompañando, ayudando, no en cargo. Sí. Me dice, vos que conocés un poco el Partido Nacional y que por la militancia recorriste el país y conocés compañeros en toda la provincia, ¿por qué no armás con Mónica Fein, que había dejado también de ser intendente de Rosario? Se arman ahí para retomar la conducción del partido. Y ahí volví al comité, primero como secretario de Relaciones Internacionales, después como secretario general. Así que también en esa tarea, y también coordinando una red de partidos progresistas de América, ¿cómo es que eso? se llama Alianza Progresista de las Américas. Nosotros nos fuimos de la Internacional Socialista en su momento por desmanejos y cuestiones que no nos gustaron, y con distintos partidos de diferentes lugares del mundo, sobre todo los partidos socialistas, socialdemócratas europeos y algunos de los americanos, creamos la Alianza Progresista en el año 2013. Y desde el 2019 la Alianza Progresista tiene un capítulo regional de América, de Canadá a Argentina, y yo hace 3 años que estoy coordinando ese capítulo regional también, así que tengo una actuación un poco de mirar un poco el mundo también, que es importante no perder la ¿Tuvieron mirada. algo que ver con esta reunión que se produjo hace pocos meses atrás en Santiago de Chile, cuando el presidente era Boric, a donde estuvo Pedro Sánchez? Participamos ahí y ¿no? vamos a ir ahora en abril a Barcelona a la movilización progresista global, donde va a estar Boric ya como expresidente. Exacto. Pedro Sánchez, va a Lula y van a estar los líderes de Europa, varios primeros ministros y candidatos y futuros y futuras primeras ministras y primeros ministros, y líderes de América también. Así que nada, estamos muy contentos por participar en esto, que es un esfuerzo de volver a unir a la familia socialdemócrata, internacional socialista, Alianza Progresista, con una mirada de plantear un proyecto político que pueda dar respuesta al auge de esta extrema derecha que se está llevando puesto desde Eso es muy desde el importante. consenso de la gobernanza global en adelante, todo. Ajá. Che, vamos a escuchar un poco de música. Dale, cómo no. Vamos a escuchar, yo siempre paso de vez en cuando temas de él, me parece que fue un gran cantante popular, pero además un gran artista, con una gran sensibilidad, para mí el mejor director de cine de la República Argentina, cantante, y se llamaba Leonardo Fabio. Hizo lindos temas. Peronista. Sí, vos sabés que estuvo afiliado al PC. Mira. Es una historia muy simpática. Él se enamora de María Banner, la hermana de Norma Leandro. Sí, claro. Hija de Pedro Alejandro, un capo del teatro. Eran del PC, ellas. Mirá vos. Y este pillo, que venía de Mendoza y que no lo conocía nadie, María Banner era la actriz en ese momento, la mujer fatal del cine argentino. Y usted, para levantársela, se afilió al PC. Me voy al comité. Me voy y se afilió. En fin. Muy bien. Pero después volvió al peronismo. El tema se llama Las Lavanderas. Es un tema colombiano donde él estuvo exiliado, un clásico. Y lo escuchamos a don Leonardo. Y después volvemos acá con don Esteban. De la plata vive el rico, del mugre la lavandera, se conforma con mirar la ropa en la tendedera, alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva, para ella poder secar la ropa de su clientela y
¡Ay, qué rico! Su patrón es el jabón, su oficina la quebrada, y el futuro está en sus manos, que siempre tiene mojada. De vez en cuando un tabaco para mitigar mojado, también por olvidar las penas que la vida le ha dejado. Ay, a Rompunue, ay, a Rompunue, tiene sus penas. Ay, a Rompunue, ay, a Rompunue, tiene sus penas. Ay, a Rompunue, ay, a Rompunue, tiene sus penas. Ay, a Rompunue, ay, a Rompunue, tiene sus penas. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, acá estamos. Esteban, varios temas para tocar hasta las 8, que nos tenemos que ir. A ver, donde vos tenés una participación muy activa. Tema corrupción en la Argentina, tema Libra. Tema zodiacal. Tema zodiacal, sí. El signo del zodíaco del presidente. Tema de Libra. Casualidades. El tema de que estamos en guerra con Irán. Hace 30 años que estamos en guerra con Irán, ¿verdad? Y cómo podemos salir de este bolonqui que nos va a dejar este gobierno libertario, que va a ser un muerto, sí, que vamos a tener que resucitarlo, sí, me parece. A ver, de lo primero, dale, te diría, para armar un paquete, digo, 3 casos emblemáticos, sí, que la gente conoce, alguno entiende más, otro entiende menos, porque hay a veces son muy crípticos. Corrupción. Libra, Spert, Adorni. Sí, que es Adorni, que ha sido un tema de actualidad. En los 3 se repite un mismo mecanismo de parte del gobierno, que es una dificultad para asumir lo que han hecho, lo que hacen, y dar una explicación consistente a la sociedad, subestimando la realidad. Y la realidad se impone y siempre sale. Podrá tardar un poco más, podrá tardar un poco menos, pero eso se conoce. Con Spert lo vimos tal vez en un tiempo más corto. No se acuerdan ustedes que fue dando varias entrevistas. Primero negó que conocía a Fred Machado, después se lo había cruzado en no sé dónde, después lo conocía, después recibió plata, pero la plata no era de Fred Machado, después la empresa era de Fred Machado. Finalmente termina que tiene que pedir licencia como diputado para que no lo expulsemos, renunciar a la candidatura a primer candidato a diputado, y obviamente hoy enfrenta una causa y el ostracismo total en la política. Así es. En el caso Spert, incluso Adorni, incluso en un tiempo más breve se da un proceso similar, y por eso esto es un hecho, un acontecimiento en desarrollo que no sabemos todavía dónde termina. Pero Adorni empieza con un viaje de la esposa, algo que parece no tan grave, subir a la esposa al avión presidencial, te diría casi una discusión ética, se puede, no se puede, corresponde, no corresponde. Cuando él aclara, primero silencio 48 horas del gobierno, en off lo reconocían, pero en público no. Cuando él aclara en la entrevista de Eduardo Feynman, se le escapan 2 datos que no sé si los quería dar o no, que pagó un pasaje $5.000 para la esposa que después no usó, y uno dice, pará, un pasaje de $5.000 con un sueldo de 4 millones de pesos, claro, difícil de explicar, una persona que no tiene un patrimonio muy grande. Admite un viaje a Punta del Este, no reconoce que fue en avión privado, pero admite el viaje. Al otro día aparece finalmente el video
del viaje en el avión y entonces ya no lo puede negar. Y perdóname, y un gran amigo que le da una mano. Y un gran amigo, Marcelo Grandío, que le da una mano bárbara. Fue plata del Estado. Finalmente él, después de enojarse y de no explicar y de pedir disculpas por decir de los Mars, qué sé yo, termina admitiendo algunas cosas en el reportaje del domingo de Majul. Hoy sabemos, a raíz de una causa que iniciamos nosotros junto con los diputados Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, que se movió muy rápido, que Adorni mintió sobre el monto que pagó por ese viaje. Que ese viaje costó $10.000, no 3.600, y que en parte habría sido pagado por una empresa, esto es dádivas, por una empresa que tiene contratos con la TV pública. Es una empresa productora de Marcelo Grandío y su hijo, que recibe contratos de la TV pública, pagó un avión en el cual Adorni se fue a pasar las vacaciones de Semana Santa, Carnaval, a Punta del Este. Entonces, y aparece también una casa, una presunta casa que sería de él, que al menos las expensas las paga la esposa, 700.000 pesos por mes, expensas caras en un country, donde dice, bueno, una casita en Exaltación de la Cruz, golf, pileta, clubhouse, canchas de tenis, como para 700.000 pesos de despensa, ¿no? Entonces aparece también ahí, de a poco se va revelando un nivel de vida difícil de explicar con esto de ingresos familiares que repitió en el programa de Majul. Por lo tanto, también ahí la realidad se va imponiendo y creo que queda poco tiempo para que el gobierno tome una resolución y una decisión en el caso Adorni. Y en el caso Libra tardó un poco más el desarrollo de la revelación de la verdad, lo que siempre Milei habla del principio de revelación, porque la justicia obviamente encajonó primero, la justicia cajoneó las pericias del dispositivo de Novelli durante meses y salieron a la luz recién a partir de la denuncia pública de Natalia Golosín, la abogada y periodista, y ahí ya no pudieron negarlo más y se lo tuvieron que facilitar a las partes y a partir de allí toma estado público. Pero también porque el oficialismo boicoteó la investigación que nosotros hicimos desde la Comisión Investigadora Libre en el Congreso, ¿no? Entonces ellos lograron demorar un poco más, pero finalmente sale a la luz. Y sale a la luz que el presidente sabía lo que era Libra, sabemos ahora de quién recibió el contrato, que es un código de 44 cif, caracteres, alfanumérico, muy complicado. Empezamos a ver transferencias misteriosas en billeteras virtuales a jubilados y personas que están cerca del presidente. Entonces, bueno, la justicia tiene que unir los puntos, pero evidentemente allí hay algo de lo que es necesario profundizar y evidentemente la línea en la que íbamos nosotros en la comisión investigadora es real. Por lo tanto, estamos frente a un gobierno que hizo del discurso de la austeridad, la lucha contra los privilegios, la lucha contra la casta y el ajuste lo paga la casta, una sobreactuación. Nunca fue un gobierno que tuviera esos valores, nunca fue un gobierno que actuara de ese modo. A esto te puedo sumar Andis, a esto te puedo sumar lo que digo, pañales en el PAMI, fentanilo contaminado. Hay casos y casos. Empezamos con los rugbyers de Petovelo que pagaba en dólares con contratos de la cooperación internacional. Bueno, nos vamos olvidando, pero hay una cantidad de casos de corrupción impresionantes en el gobierno y evidentemente es algo estructural que, como los resultados económicos no se dan, la sociedad empieza a facturar. O sea, hasta el 26 de octubre hubo un voto de esperanza de la gente, cuando el 27 no mejoró la calidad de vida y de ahí en adelante todo fue para peor, el endeudamiento de la familia, la destrucción del empleo, el nivel salarial, la inflación que no baja del 3%, los salarios y los ingresos que van muy por detrás. Bueno, ahí empieza a haber, y un presidente que parece que, yo digo, Narnia es cerca en relación al lugar donde está la mente del presidente. Los últimos 3 fines de semana fuera de Argentina. Solo uno de ellos, el encuentro en Miami, en Doral, por el Shield of Americas, el escudo de las Américas, se podría considerar oficial. Discutible, pero bueno, estaba en su rol de presidente, porque esa Board of Pi, la Junta de Paz, no sabe muy bien de qué se trata, pero ponele que ahí estaba en representación. Fin de semana pasado en un acto partidario en Vox, fin de semana que viene en un acto partidario en Hungría. O sea, con los impuestos de Argentina pagamos la presencia del presidente para apoyar a distintos candidatos, Abascal en España, Orbán, que está complicado en la próxima elección que se va a dar en Hungría en unas semanas, y todas las encuestas dicen que viene muy, muy abajo, difícilmente logre retener el gobierno. Entonces ahí tenés
ese paquete donde la gente, ahí ya le marcó un tilde al gobierno, una cruz más que un tilde al gobierno en ese tema, porque ve que efectivamente no hay una respuesta que tenga que ver con una mejora en la calidad de vida, y el presidente sigue en su agenda. Ayer, homenaje a Adam Smith, nadie entiende nada. Dice el presidente 3 horas en el Palacio de Libertad en un homenaje a Adam Smith, hablando con De Pablo y con no sé quién, ¿viste? No tiene pies ni cabeza. Muy decorado. En el medio, un alineamiento acrítico y totalmente vertical con Estados Unidos y con la política exterior de Estados Unidos, que hace que seamos hoy un país miembro de la Junta de Paz, del Board of Peace, que es un intento de ONU Blue de Trump de muy baja calidad. La mayor parte de los países que participan allí son teocracias, regímenes autoritarios o autocráticos. Te diría poco democráticos, donde no se respetan ningún derecho de los que dice defender Trump y por eso bombardea Medio Oriente. Y Argentina aparece allí como, aparte de Estados Unidos, como el otro país con cierta importancia y cierto volumen. Eso por un lado. Por otro lado, comprometiendo cualquier cosa. O sea, nosotros, el ministro de Defensa comprometiendo cascos blancos en Gaza sin informarlo al Congreso. El presidente firmando un acuerdo por el cual le dejamos entrar a fuerzas militares de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en Argentina, también sin pasar por el Congreso. Otra barbaridad. Esto es el Shield of Americas, el escudo de las Américas. Y, obviamente, desde hace algunos días, persistentemente declaraciones que indican que estamos en guerra desde la retórica, pero evidentemente en el Congreso esto tampoco se discutió. Milei un par de veces en su gira en Estados Unidos, en la Argentina Week, vamos a ganar, los buenos vamos a ganar, estamos ganando, nos hace acordar otras etapas nefastas del país. Y ayer salieron a coro Patricia Bullrich desde el Senado: estamos combatiendo a alguien que nos hizo mucho daño con los atentados de la Embajada de Israel en Lamia, por supuesto. Pablo Quirno, el canciller, diciendo, si nos piden colaboración estamos. Ahí vamos. Bueno, grave, ¿no? En una sociedad que no termina de entender qué corcho tenemos que ver nosotros con una guerra Nada que ver. Que no responde a otra cosa que no sea el alineamiento incondicional de Milei con Trump, una amistad o un vínculo personal, que en el Estado, que tiene una continuidad jurídica, dura lo que dura el aire, porque Trump en 2 años puede dejar de ser presidente y todo este alineamiento va a tener obviamente consecuencias para la política exterior de Argentina. Por eso nosotros también, un poquito en soledad, ojalá que de a poco vaya repercutiendo un poco más, porque en el Congreso todavía no logramos una repercusión más fuerte, estamos diciendo no a la guerra y abramos el Congreso para discutir estos temas. Yo quiero que venga Presti a decirnos qué firmó. Quiero que venga Quirno a explicarnos las declaraciones de él y del presidente y a recordarle que solo el Congreso puede declarar la guerra. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que evidentemente están pendientes y que, bueno, van ganando de a poco el debate público por el propio presidente y porque nosotros también lo estamos empujando en el Congreso. Pero me parece que son temas que no son temas menores y que tenemos que poder poner sobre la mesa porque hacen a la vida. Hoy no es que esta guerra a nosotros no nos afecta. Nos afecta en los aumentos de nafta, nos va a afectar en los alimentos porque va a haber un aumento de la urea, que es un fertilizante. Exactamente. Eso aumenta el maíz comen las vacas y los pollos. O sea, esto es la cadena entera. Entonces, por más que a nosotros nos entren 2.000 millones de dólares más de recaudación, fruto del incremento de las retenciones a las exportaciones del petróleo y por el aumento del barril de petróleo, y eso también es más cara la nafta, más presión inflacionaria, menos posibilidades de financiamiento en el mercado internacional, tasas más altas en Estados Unidos. Es una situación compleja y aparte nos pone en riesgo porque hace 72 o 48 horas ya estamos amenazados públicamente por Irán, que no es que no sabía dónde estaba Argentina. No está probado, pero hay muchos indicios de que tiene mucho que ver con los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en los 90, también fruto del alineamiento del gobierno en aquel tiempo y del envío de tropas a la guerra del Golfo. Así que hay una situación compleja y delicada que requieren de un presidente más centrado y más responsable y no de un desaforado que se sube a los escenarios a gritar. Claro, en 2 minutos, es evidente que cuando se vaya Milei,
La situación que va a dejar el país es muy complicada, y solamente, es mi punto de vista, con una gran alianza social, política, lo más amplia y representativa política, desde el punto de vista político, vamos a poder levantar, reactivar este país. Sí. Yo creo que están dadas las condiciones para que los distintos sectores políticos empiecen a dialogar y a pergeñar cómo se va a salir de esto. ¿Cómo la ves? En 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para 3 consignas. Primero, ¿para qué? Sí. Si no discutimos, yo comparto, ¿no? El nivel de destrucción de Milei va a requerir una generosidad política nunca antes vista, todos los sapos de todos los colores y un criterio muy amplio en la construcción. Ahora, esa construcción primero se tiene que hacer, porque seguramente será un gobierno de transición a la normalidad democrática, se tiene que hacer sobre la base de un programa, 4, 5, 6 puntos en lo que nos podemos poner de acuerdo, que es la defensa básica de la salud, de la educación, de la democracia, de los derechos humanos, de la memoria, del respeto y algunas cuestiones vinculadas a la defensa de la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas. Básico. Segundo lugar. Y del trabajo. Y del trabajo, sí, justamente, ¿no? De pymes y pensando en el trabajo. En segundo lugar, o sea, dije, ¿para qué? Segundo lugar, ¿cómo? Si no establecemos un mecanismo de toma de decisiones para el gobierno, puede pasar por derecha lo que fue Juntos por el Cambio con Macri, ganamos en coalición, pero después gobierno yo, y vos te doy el quinto raviol del ministerio y no me jodas. O puede pasar lo que pasó con el Frente de Todos. Ganamos y no sabemos quién toma las decisiones. O se toman en varios lados las decisiones. No es el único motivo del fracaso del gobierno del Frente de Todos, pero en parte esa idea de que hay decisiones en 3 o 4 polos es muy compleja. Tiene que haber decisiones en la cabeza, somos un país presidencialista, pero las decisiones de los temas complejos y del rumbo tienen que ser consensuados en ese espacio, ¿no? Cuando hablamos del Frente Amplio de Uruguay, la concertación chilena, que nos gustan tanto, tienen estos ámbitos, se sientan, se encuentran los partidos y las organizaciones y colectivos sociales que son parte de este armado. Y en tercer lugar, último, los nombres. Y yo hago un aporte, no quiero jubilar a nadie ni sacar a nadie por la ventana, pero a mí me parece que es importante que una nueva generación política tenga un rol destacado en este armado. Totalmente. Entonces, totalmente. Hay gente que ha tenido su experiencia, que ha hecho lo bueno y lo malo, que ha tenido éxito y ha fracasado, por izquierda y por derecha, por progresista y por conserva. Gracias por los servicios prestados, los queremos mucho, les vamos a poner una plaquita. Ahí está. Pero dejen que juegue una nueva generación política, porque si no, también hoy lo estamos viendo, la dificultad que tiene más a la derecha el PRO para rearmar, porque ahí está Macri como un jarrón chino, y la dificultad que tiene el peronismo también con Cristina. Sí, más allá de la causa, más allá de lo que pasa con eso, digo, no digo eso, digo en lo político. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente la nueva generación tome la posta? Bueno, la verdad, se nos acabó el tiempo. Un lujo. Te agradezco haber venido a nuestro programa. Te digo que este programa se escucha mucho en Latinoamérica y mucho en los argentinos exiliados en Europa. Mirá en vos. Europa. Bueno, mi hermano, mi prima, les mando un saludo si lo están escuchando. Sí. Estamos en contacto con una plataforma que se llama Argentinos para la Victoria Provincia 25, que está esparcida por buena parte de Europa, así que te van a escuchar. Y les mandamos un cariño. Un gran cariño. Te voy a mandar el programa grabado el fin de semana. Para que lo difundas por tu lado. Y lo compartimos también en redes. Sí. Y si querés incorporarte al grupo de oyentes, te incorporo del programa, que tenemos un grupo de oyentes. Nos podés mandar el material que vos quieras y lo difundimos. Y bueno, y muchas gracias. Gracias a no aflojar, por favor. A no aflojar. No, gracias a vos. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Felicitaciones por el Centro Cultural también. Hay que venir a conocer, ¿no? Sí. Perón 3390.
Sí, señor. 0990. Perón 3390. Vengan a conocer que está muy lindo. Mirá qué propaganda que nos hizo el Esteban, ¿eh? Bueno, nos vemos la semana que viene. Pásenla linda. Si pueden, hagan el amor, que no viene mal en los tiempos de cólera. Y no la guerra. Exactamente. Chau, nos vemos. Chao, gracias. Radio Con Aguante.